Siempre pensé que lo más aterrador del espacio era el vacío, ese negro sin fondo y helado, donde incluso un pensamiento suena como un susurro. Pero estaba equivocado. El verdadero horror estaba justo debajo de nuestros pies, profundamente bajo la corteza terrestre, mientras construíamos megaciudades, volábamos a Titán y discutíamos sobre reformas en Marte. En ese entonces, trabajaba en una estación geoingenieril en la falla del Pacífico. Un turno normal, tareas rutinarias, revisar las plataformas de perforación, analizar la corteza, aburrimiento mezclado con orgullo por mi trabajo. Todos creíamos que la humanidad había alcanzado la cima del desarrollo, que habíamos construido una civilización sin límites y que ya no dependíamos ni de los dioses ni del azar. Pero ese día los instrumentos se volvieron locos. La presión en los pozos profundos se disparó a un valor que no podía existir según las leyes de la física. Al principio pensé que era un error del software. Uno de los técnicos comentó que el sistema se ralentizaba por las actualizaciones. Pero entonces escuchamos el sonido. Venía desde dentro de la Tierra, desde su mismo corazón. Un retumbar parecido a una voz, pero demasiado grave para ser humana. Y por primera vez sentí que el futuro no nos pertenecía. Cuando la tubería de perforación atravesó la última capa de roca, se abrió un vacío en la profundidad, tan grande como un océano subterráneo. Ninguna de nuestras mediciones podía explicar lo que habíamos encontrado. No era una cueva, ni una grieta natural. Era un espacio megaestructural, formas geométricas perfectas, columnas hexagonales gigantescas, un brillo metálico fusionado con la roca. Observaba todo a través del escafandrón que habíamos bajado para explorar. En ese momento no sentí miedo ni asombro, solo una extraña parálisis. Habíamos encontrado algo innombrable, antiguo y claramente de origen artificial. Más tarde descubrí en los datos rastros de una firma radiactiva, idéntica a la del meteorito de Chicxulub, el mismo que destruyó a los dinosaurios. La versión oficial de la historia decía que solo era una roca, una casualidad cósmica. Pero lo que vimos desmentía toda la historia sobre la que se sustentaba la ciencia. Bajo tierra existía una civilización ajena como el vacío mismo y más antigua que nuestra especie por millones de años. Al principio esperaba que hubiéramos encontrado rastros de una raza extinta, simples restos de una civilización antigua. Pero cuando el escafandrón transmitió los primeros datos del bioscáner, todo cambió. Allí, en las profundidades, había movimiento. Era rítmico, como la respiración de un enorme organismo. Y entonces los vi, seres con caparazones quitinosos y extremidades dobladas de manera extraña, una mezcla de insecto y máquina. No eran animales, llevaban sobre sí estructuras parecidas a biomecánicas y se desplazaban por las paredes con total propósito. Los llamamos xenoides. Nadie sabía cómo habían llegado allí. Luego los científicos dijeron que habían llegado junto con el asteroide que cambió la historia de la Tierra y que cayeron en un sueño, esperando una señal para despertar. Y fueron nuestras estaciones de perforación las que les dieron esa señal. Imprudentemente, despertamos a los que dormían desde hacía millones de años. Y no se alegraron de nuestra presencia. Empezaron a mirar hacia arriba. A través de las cámaras los vi. Nos observaban. Ahora escribo esto desde una estación orbital, mientras la Tierra arde bajo mí. Vi cómo la primera oleada de xenoides emergió a la superficie a través de las grietas tectónicas. La gente huía en pánico. Las flotas militares regresaban desde Marte. Las inteligencias artificiales proponían borrar las capas subterráneas con explosiones cuánticas, arriesgando la destrucción del planeta. Ya no sé quiénes somos.
Ya no somos los reyes del cosmos. Solo somos los que accidentalmente despertaron a los antiguos amos dormidos. Pero aún quiero creer que hay una salida. He analizado los datos de su estructura de conciencia, si es que se puede llamar así, y creo que no son bestias ni invasores. Solo intentan sobrevivir. Tal vez, si nos escuchan, podamos evitar el final. Pero si no, entonces nuestra historia será solo una breve nota al pie en la evolución de alguien más. No tenía intención de salvar el mundo ni de ser testigo del fin de la civilización cuando firmé el contrato con la Corporación Geoenergética. Solo necesitaba dinero y un lugar tranquilo donde pudiera olvidarme de la gente y de su ruido eterno. La estación Prometeo 9 estaba situada en la falla de Clark del Pacífico, a casi 3 kilómetros de profundidad bajo el océano. Cuando la vi por primera vez desde la ventana del módulo de descenso, me pareció un pulpo metálico gigante aferrado al oscuro lecho marino. Nadie hablaba de peligro. Todos repetían lo mismo. El proyecto de ultraextracción de energía sería un nuevo paso para la humanidad. Perforábamos más profundo que nadie en la historia de la civilización. 200 kilómetros bajo la corteza terrestre, donde la temperatura funde el acero y la presión convierte la roca en cristal. Pensábamos que habíamos domesticado el planeta, que lo habíamos puesto de rodillas, extrayendo energía directamente del magma. Y aún así, desde el primer día sentí que algo no estaba bien. En lugares donde solo debía haber profundidad muerta, a veces surgía un eco extraño. No era un sonido en el sentido habitual, sino más bien una presión sobre la mente, una presencia opresiva. Me decía a mí mismo que era solo fatiga del sistema nervioso. Estaba equivocado. Cuando ocurrió el pulso, nadie tuvo tiempo de entender nada. El complejo de perforación atravesaba otra capa rocosa en la marca de 201.980 metros cuando los monitores emitieron señales de sobrecarga. Imaginen esto. Todo, incluso la propia Tierra, tembló de repente, como si alguien desde abajo hubiera golpeado el planeta con un martillo gigante. Me aferré al pasamanos y vi cómo los indicadores mostraban algo imposible. Un pico de energía comparable a una explosión nuclear, pero sin radiación. Luego vino el zumbido. No llegó por el aire ni por el metal. Pasó directamente a través de los huesos, como si alguien hubiera hecho vibrar las cuerdas de mi columna vertebral. En ese instante abrimos algo que había sido sellado intencionalmente en las profundidades del planeta. Pero eso lo comprendí después. En ese momento todo parecía simplemente un desastre colosal. El sistema de refrigeración se derritió, las tuberías de perforación se doblaban como fideos, los sensores gritaban por anomalías de presión, las ondas sísmicas se extendían por todo el planeta. No sabíamos que éramos la causa de los terremotos que ese mismo día azotaron Alaska, Java y la cúpula de Marsella en Francia. No sabíamos lo que habíamos abierto, solo intentábamos sobrevivir. Vi la cámara sellada por primera vez cuando la sonda central volvió a entrar en el pozo. Pensábamos que habíamos perforado una antigua cámara magmática subterránea, pero el hecho de que la cámara tuviera una forma geométricamente perfecta, como una cúpula perfectamente calculada, no era algo que ninguno de nosotros esperara. Me enviaron a analizar la telemetría y estaba frente a la pantalla holográfica cuando las paredes de la cámara se revelaron. No eran naturales. Se podían ver estructuras, ni ornamentos ni circuitos, algo intermedio, como si hubieran sido creadas no por manos, sino por algo que pensaba de otra manera. La superficie pulsaba con energía residual. Y fue entonces cuando vi el destello. No era luz, era información.
como si desde las profundidades hubiera surgido una señal demasiado antigua para ser comprendida de inmediato. En ese momento no sabía que era un despertar. No sabía que dentro de esa cápsula de piedra algo vivía o dormía. Solo sentí el frío recorrerme el cuerpo. La tierra no estaba vacía. Había algo dentro. Y ese algo ahora sabía que estábamos allí. Continuamos perforando, aunque yo ya entendía que no debíamos hacerlo. Sentía que algo me observaba a través de las capas de roca, que el aire mismo de la estación se había vuelto más pesado. A veces, en los turnos nocturnos, cuando la mayoría dormía en las cápsulas, escuchaba un zumbido bajo y constante. No provenía de la maquinaria ni del pozo. Era como si formara parte del propio planeta. Se infiltraba en mis pensamientos y no me dejaba dormir. Empecé a revisar antiguos informes, datos de archivos sísmicos, y poco a poco armé el rompecabezas. Ese punto en el que perforábamos era el epicentro de impulsos misteriosos registrados desde el siglo XX. Nadie sabía qué eran, y los datos fueron clasificados, pero ahora yo sabía más. Lo que habíamos descubierto no era un vacío, era una prisión, un sarcófago o un contenedor, y habíamos roto su sello. Creíamos que estábamos extrayendo energía para el futuro de la humanidad, pero en realidad nos convertimos en quienes liberaron algo que el propio planeta no quería mostrar al mundo. Ahora eso ha despertado y está ascendiendo. Nunca creí en los monstruos, no porque me considerara valiente o más inteligente que los demás, sino porque siempre confié más en la lógica que en los miedos humanos. Pero ahora, mirando atrás, lo entiendo. Los monstruos existen. No viven en las montañas, no se esconden en los océanos, ni llegan del espacio en platillos voladores. Vivían en la tierra mucho antes que nosotros. Y dormían hasta que nuestra propia codicia los despertó. Todo comenzó tras la desaparición del grupo de perforación compuesto por 19 personas en el sector minero Gamma 17. La gente no puede simplemente desaparecer en un túnel de acero construido bajo la supervisión de una IA, donde cada metro está vigilado por sensores. Eso no pasa, pero ocurrió. Enviamos un equipo de rescate, y ellos también desaparecieron. En aquel momento traté de convencerme de que la culpa era de un derrumbe, una sobrecarga, cualquier cosa menos lo desconocido. Pero pronto tuve que aceptar lo evidente. No estábamos solos. Cuando el mando de la estación decidió enviar el primer dron de reconocimiento, nadie esperaba ver nada fuera de lo común. ¿Qué sorpresa podía haber en una mina construida por nosotros mismos? Pero cuanto más descendía el dron, más fuerte sentía que no volaba por nuestra estación, sino por un mundo ajeno. Las galerías metálicas estaban dañadas, pero no de forma caótica, como en un derrumbe, sino precisa y selectiva, como si alguien las hubiera desmontado manualmente, liberando el espacio con cuidado. La señal de video temblaba. La cámara captaba restos de armaduras metálicas y marcas de fusión en las paredes. Pensamos que eran consecuencias del sobrecalentamiento o de una caída del cortador de plasma, pero el metal estaba fundido en zonas extrañas, como bajo el efecto localizado de una energía desconocida. Luego, el dron entró en una de las galerías ampliadas, donde se suponía que debía estar trabajando el grupo de perforación. En lugar de personas, las paredes estaban cubiertas de marcas de garras y rastros de un biopolímero sólido parecido al quitino. Sabía que eso no podía ser natural. Pero eso solo fue el comienzo de la pesadilla. Todavía no puedo explicar con certeza qué me impulsó en ese momento. Miedo, curiosidad o ese instinto tonto que empuja al ser humano a mirar justo donde no debería. A una profundidad de 212 metros, el dron detectó movimiento.
Al principio solo vi oscuridad borrosa y polvo. Luego apareció una silueta en la imagen, algo alargado, con un cuerpo segmentado, como un insecto gigante. Pero esa criatura se movía con demasiada precisión, con demasiada seguridad. No se arrastraba, caminaba, firme y rápido, como un androide de entrenamiento en un hangar. Tenía extremidades que recordaban pinzas, un brillante caparazón blindado y ojos compuestos gris ceniza, sin pupilas. Cuando giró la cabeza y miró directamente a la cámara, sentí un escalofrío. Entendí que no solo veía el aparato, comprendía que lo observábamos, y luego vi al segundo, al tercero, al 10º. Salían de la profundidad del túnel en grupos, coordinados, como si patrullaran su territorio. Y en cada uno de sus caparazones quitinosos vi dispositivos integrados, placas biomecánicas, cables, líneas de energía brillantes. No eran animales, eran seres que sabían construir y luchar. En ese momento estaba seguro. Ellos eran la causa de la desaparición del grupo de perforación. Y aún así, lo más aterrador lo comprendí después. Esos seres no parecían sorprendidos ni inquietos por nuestra presencia. Se comportaban como si supieran que íbamos a venir. Uno de ellos levantó una extremidad y el dron registró un destello de impulso. La conexión se cortó y nuestra pantalla se apagó. Nadie en la estación se atrevía a decir en voz alta lo obvio, pero sentía como la tensión crecía, como un campo eléctrico antes de la tormenta. Entendí que no enfrentábamos un fenómeno terrestre, ni un efecto secundario de la perforación, ni una especie desconocida. Habíamos encontrado una civilización que vivía bajo nuestros pies, quizás desde hacía millones de años. Sus tecnologías eran biológicas, integradas orgánicamente en sus cuerpos como una extensión de su sistema nervioso. Y si nos estaban observando, significaba que planeaban hacer algo. Y sabía que ese algo sería el comienzo de una guerra en la que no seríamos los dueños del planeta. Solía pensar que la verdad eran los números y los hechos, no las leyendas ni las historias de terror. Pero después de haber visto a las criaturas de las profundidades, todas mis creencias se derrumbaron. No eran una casualidad de la evolución, ni una forma extraña de vida. Eran algo más, y ese algo más ya sabía de nosotros mucho antes de que nos consideráramos los únicos seres inteligentes en este planeta. Pensé que lo que vi en la mina sería la cúspide del horror, pero me equivoqué. El verdadero impacto llegó después, cuando a la estación llegaron los investigadores. Arqueólogos, astrofísicos y biólogos convocados bajo un protocolo de emergencia. Normalmente, ese tipo de personas discuten durante semanas antes de llegar siquiera a un esbozo de teoría común. Pero no esta vez. Estaban demasiado asustados por lo que habían encontrado en los datos de los escáneres de perforación y en los rastros residuales de energía. Según su análisis, esas criaturas, los xenoides, no eran originarias de la Tierra. Habían llegado desde fuera. La primera prueba sólida fue la comparación de la firma energética única hallada en la mina con datos de archivos sobre antiguos impactos de asteroides. La coincidencia más precisa se encontró con el cráter de Chicxulub, en México, el mismo al que se le atribuye la extinción de los dinosaurios al final del período Cretácico. El antiguo impacto que cambió el clima del planeta y borró ecosistemas enteros no fue simplemente una casualidad cósmica. La teoría que al principio fue tachada de locura resultó ser la única que explicaba todas las anomalías. Los xenoides no se originaron en la biosfera terrestre, llegaron con ese asteroide. No destruyeron la vida en el planeta intencionalmente, sino que se convirtieron en parte de ella cuando cayeron a la Tierra junto con la enorme roca espacial. Y mientras el mundo cambiaba,
Ellos no murieron. Descendieron al subsuelo y entraron en biostasis, una especie de ultrahibernación sin frío, una forma perfecta de conservar la vida durante milenios. Simplemente esperaron el momento para volver a despertar. Lo más aterrador fue descubrir que su largo sueño no había sido inconsciente. Tras analizar los datos, los investigadores llegaron a una conclusión escalofriante. Los senoides no eran víctimas de una catástrofe, eran pasajeros, o quizás pilotos. Sus estructuras biomecánicas contenían soportes de información integrados. En uno de los caparazones destruidos encontramos una matriz, un cristal orgánico que emitía señales. No simples señales, sino algo parecido a recuerdos. Era una mezcla entre una grabación y un sueño. Cuando los científicos conectaron los neurointerfaces, intentaron descifrar los impulsos de la matriz, y lo lograron. En la memoria del xenoide había imágenes, fragmentos de otro cosmos, de otro mundo. Ciudades imperiales de metal negro, colosos suspendidos en las nebulosas gaseosas del espacio, flotas de naves biológicas. Pero lo más aterrador no eran las imágenes en sí. Entre ellas existía el concepto de una amenaza. No un enemigo concreto, sino la idea misma de la supervivencia constante. Los xenoides huían de alguien o de algo más poderoso que ellos, y la Tierra no fue su destino, sino su refugio. Cuando comprendí eso, me invadió una sensación extraña. Todo lo que sabíamos del mundo resultó ser solo una delgada capa sobre un misterio ancestral. Vivimos, construimos ciudades, viajamos a otros planetas, nos enorgullecimos de nuestra inteligencia, sin imaginar que bajo nuestros pies dormía durante siglos una civilización ajena, oculta en un capullo de piedra. No dejaba de pensar, si sobrevivieron a una era geológica entera, si pudieron esconderse del exterminio en las entrañas del planeta, ¿qué harán ahora que han despertado? ¿Y si fuimos nosotros quienes los despertamos con nuestras perforaciones, nuestros reactores, nuestra avidez por la energía? Tal vez, para ellos, no seamos más que una amenaza. Bacterias en su refugio. Había una ironía difícil de aceptar. Soñamos tanto con el primer contacto con una civilización extraterrestre, y al fin lo conseguimos. Pero no en forma de un apretón de manos solemne entre embajadores en una base lunar, sino como el roce de patas quitinosas acercándose desde la oscuridad de una mina. Y entonces ya no estaba seguro de que la humanidad estuviera lista para responder a la pregunta principal. ¿Qué hacer si la Tierra nunca fue solo nuestra? Siempre pensé que si a la humanidad le llegaba el destino de enfrentarse a una guerra por la supervivencia, ésta comenzaría en el espacio, en algún lugar del cinturón de Orión, con disparos láser, diplomacia interestelar y discursos heroicos de los capitanes de flotas. Pero no, la realidad resultó ser mucho más prosaica y mucho más oscura. Nuestra guerra no comenzó en el espacio, sino bajo nuestros pies. Y no con una invasión repentina, sino porque nosotros mismos descendimos a un lugar donde nadie nos esperaba y donde no éramos bienvenidos. Después de que los científicos revelaron la verdad sobre el origen de los xenoides, parecía que lo peor era el conocimiento. Pero luego llegaron los primeros informes de combate desde los niveles inferiores de la estación, y entendí que el miedo no es conocimiento. El verdadero miedo es darse cuenta de que ya han comenzado a eliminarnos de manera metódica, precisa y sin una sola emoción. Las primeras escaramuzas ni siquiera podían llamarse batallas. No fueron enfrentamientos, fueron ejecuciones. Los militares descendieron a los sectores mineros para acordonar la zona y buscar posibles sobrevivientes. Esperaban un combate convencional en un espacio cerrado. Rifles automáticos, drones de apoyo,
trajes blindados. Pero todo salió mal en los primeros minutos. Las cámaras de la estación transmitieron la grabación. La unidad avanzaba por el túnel cuando apareció un humo extraño, una neblina gris verdosa. Los sensores de los drones no pudieron identificarla. No era tóxica ni radiactiva. Pero a los 30 segundos fallaron los escáneres. Al minuto se cortó la comunicación. Luego se apagaron las luces. Y 2 minutos después, algo los golpeó en la oscuridad. No una bestia, no una multitud, un golpe preciso, calculado. Cuando el dron de respaldo logró regresar a la superficie, su carcasa mostraba cortes microscópicos y zonas derretidas. La mitad de los soldados desapareció sin dejar rastro. Y en los restos de su armadura vi algo que nunca olvidaré. Señales de erosión biomecánica, como si millones de diminutas máquinas la hubieran devorado. Los xenoides no solo se defendían, sabían cómo luchar contra nosotros. Usaban enjambres de drones simbiontes, diminutos mecanismos depredadores que se adherían al equipo y lo corroían desde dentro, como termitas. Llevaban una armadura de plasma quitina que no solo repelía las balas, reaccionaba, adaptándose al tipo de ataque. Cuando les disparaban, la armadura se endurecía. Cuando eran golpeados por plasma, se estratificaba y disipaba la energía. No nos enfrentábamos a animales, sino a bioingenieros que habían convertido la evolución en tecnología. Vi a uno detener a nuestro dron de combate con un solo movimiento de su extremidad, lanzando hacia él algo parecido a una esfera que vibraba en el aire, generando una resonancia. Un segundo después, el cuerpo del dron estalló desde dentro, como si se hubiera cocido en un microondas. Más tarde, los ingenieros explicaron que era un generador de resonancia, un dispositivo que rompe la estructura del metal y de los circuitos electrónicos. Pensaba que hablábamos de una guerra del futuro, pero ahora entiendo que es una guerra del pasado, que simplemente no comenzamos a tiempo. Los xenoides se prepararon para sobrevivir a cualquier precio, y cuando los despertamos nos vieron como una amenaza. La guerra comenzó bajo tierra, pero no tenía dudas de que no se quedaría allí por mucho tiempo. Nos estudiaban, analizaban nuestras reacciones. Aún esperábamos poder detenerlos con negociaciones, contactos, cualquier intento de entendimiento. Pero una criatura programada para sobrevivir por la evolución y la experiencia de una catástrofe cósmica no negocia. Analiza, decide y actúa. Y cuando vi cómo el torbellino de resonancia arrancaba la armadura de los soldados, cómo el enjambre de simbiontes apagaba la maquinaria, cómo morían aquellos que habían bajado 1 minuto antes de lo necesario, comprendí una verdad simple. Esto no es una invasión, es una limpieza del territorio, y el enemigo está convencido de que este es su hogar, no el nuestro. Siempre pensé que el fin del mundo sería algo hermoso. Ya sabes, algo cinematográfico, asteroides gigantes, supernovas coloridas, tal vez incluso una invasión de platillos plateados con música épica de fondo. En cambio, todo comenzó con el olor a cuarzo quemado y un pánico que se extendía más rápido que cualquier noticia sensacionalista. No me despertó el despertador, sino el temblor del apartamento, como si el edificio de repente hubiera sentido su propia mortalidad. En el horizonte se elevaba una torre negra de polvo. Era el colapso del contorno oriental del megapuente sobre el cañón. Solo después supe que las estructuras se estaban derrumbando casi simultáneamente en todo el mundo. En ese momento creí que era un nuevo atentado o un fallo de ingeniería. Todos lo creíamos, hasta que las primeras transmisiones en vivo mostraron que de las grietas en la corteza terrestre, directamente en las calles de las ciudades, comenzaron a salir ellos.
cuerpos quitinosos, como una pesadilla cruzada con la ingeniería. Los senoides, nuestro pasado inesperado convertido en futuro. No pasó ni una hora antes de que las comunicaciones empezaran a fallar una tras otra. Meca, Tokio. Silencio. San Andreas City. Silencio. Estambul, Neo. Solo fragmentos de señal. Se informaba que las cúpulas defensivas no resistían los impactos de resonancia. Siempre nos habíamos creído los dueños del planeta, pero resultó que no todo aquí nos pertenecía. La Tierra guardaba bajo sí un enjambre silencioso, una civilización de millones, dormida durante milenios. Y cuando interrumpimos su sueño con nuestras perforaciones y reactores, lo tomaron como una declaración de guerra. Vi en las calles a los mecas patrulleros intentando detener el avance. Arrojaban fuego de plasma sobre una avalancha de cuerpos extraños, pero estos se movían como mercurio, como una fuerza viva. Algunos trepaban por las paredes dejando rastros derretidos en el hormigón. Otros volaban con alas antigravitatorias parecidas a vitrales de vidrio negro. Cuando uno cayó cerca, vi que su armadura parecía viva. Se cerraba donde había sido perforada, regenerándose ante mis ojos. Siempre nos gustó repetir que la tecnología es la cumbre de la inteligencia. Pero cuando me encontré por primera vez con sus máquinas simbiontes, comprendí que éramos niños comparados con ellos. Un enjambre de pequeñas criaturas flotaba sobre la calle como un grupo de avispas de acero. Se posaban sobre cualquier máquina, devorándola rápido y con ansia. Vi un transporte blindado desintegrarse en pedazos, como si dentro de él trabajaran millones de microrobots destructores. La gente entró en pánico, pero no tanto por el terror como por la incomprensión. ¿Cómo se lucha contra algo que no teme, no duda, no amenaza? Cada hora traía malas noticias. Las ciudades fortificadas del norte caían. Las líneas de defensa se rompían. Los gobiernos militares, que siempre parecían estructuras inmortales, perdían el control uno tras otro. Y en las noticias solo decían una cosa: mantenerse alejados de las zonas de grietas en la corteza terrestre y esperar la evacuación. Pero nadie explicaba a dónde evacuar, si la Tierra ya no era nuestra. Cuando el cielo en el horizonte se encendió de naranja, había detonado el armazón energético del megápolis. Comprendí que estábamos perdiendo. No una batalla ni un frente. Estábamos perdiendo el propio planeta. En ese momento ya no pensaba en heroísmo ni en victoria. Solo tenía una idea en la cabeza. ¿Por qué suben a la superficie? Los llamamos enemigos, pero en el fondo sentía que no era tan simple. No se parecen a conquistadores, no dejan mensajes, no exigen territorio. Se mueven como un programa, precisa y metódicamente. No es exterminio por matar, sino limpieza. Como si alguien hubiera dado una orden hace eones y ahora un mecanismo antiguo despertara para cumplir su tarea. No me asustaba que fueran más fuertes. Me asustaba que quizás no hubiera lugar para nosotros en su mundo, y que este mundo, por más amargo que fuera admitirlo, realmente les perteneciera mucho antes de que aprendiéramos a caminar sobre dos piernas. Nunca pensé que escucharía las palabras alerta cósmica en la red global. No un protocolo militar ni terrestre, sino cósmico, porque la amenaza no vino de fuera, sino desde dentro, y no teníamos a dónde huir, excepto hacia arriba, al silencio helado entre los planetas. Cuando el Consejo Unificado ordenó a todas las colonias regresar a la Tierra, sonó a la vez como esperanza y como sentencia. Las flotas de Marte y de la Luna cambiaban lentamente su rumbo, pesadas, sobrecargadas de colonos y máquinas, como enormes bandadas metálicas de aves migratorias regresando a un nido moribundo. Pero mientras millones de personas esperaban ayuda, en la superficie el horror continuaba.
Las ciudades subterráneas desaparecían una tras otra, como si alguien borrara el mapa del mundo de abajo hacia arriba. Vi las proyecciones analíticas. En 40 días los senoides alcanzarían el núcleo nuclear del planeta, y después comenzaría una reacción en cadena de destrucciones tectónicas. Y en ese momento pensé por primera vez que la Tierra podía morir no por ellos, sino por nosotros mismos. Los cuarteles de defensa eran temporales, armados a toda prisa con cúpulas portátiles y contenedores orbitales. Me asignaron como coordinador del sistema de observación. Suena importante, pero en realidad solo controlaba el caos que llegaba de todo el mundo. Una noche, mientras escuchábamos el zumbido de los radares en lugar de música, entró una señal desde el núcleo central de la IA de defensa. Nadie le había pedido enviar sugerencias, pero las máquinas no sabían callar cuando veían una solución. Informó que había calculado 82.000 millones de escenarios y concluyó que derrotar a los senoides solo era posible mediante una resonancia termobárica total bajo la corteza que destruiría sus nodos lógicos. Sí, sus armas destruían nuestra tecnología, pero sus complejos subterráneos eran vulnerables a las vibraciones sísmicas. El problema era que ese golpe destruiría el equilibrio tectónico de la Tierra. Podíamos ganar, pero perderlo todo. La IA terminó el informe con una frase. A veces, el valor de la especie es mayor que el valor del planeta. La gente guardó silencio. Nadie sabía qué responder, porque por primera vez una máquina hablaba del sacrificio como de una norma matemática. En esos días pensaba mucho. Allá arriba, en órbita, sobre nosotros volaban las flotas de Marte. Y todos sabían que, si la Tierra moría, la humanidad seguiría viva en el espacio. Pero, ¿qué clase de vida sería esa? Restos de una civilización desplazada, vagando eternamente por la oscuridad fría, como una especie que perdió su hogar. Y empecé a preguntarme, ¿por qué tenemos tanta prisa por destruir al enemigo sin intentar entenderlo? Ni siquiera sabemos qué quieren. Tal vez para ellos nosotros somos el virus, o simples plagas que arruinan su casa. Nos enfrentamos por primera vez a una inteligencia millones de años más antigua que la nuestra, y reaccionamos como tribus primitivas, golpear o huir. Recordaba las grabaciones hechas en las grietas de la corteza terrestre. En lo profundo se veía cómo las estructuras subterráneas de los senoides formaban una geometría perfecta. Espirales, celdas, cristales energéticos. Todo parecía más un mecanismo planetario que un nido de monstruos. Daba la impresión de que su civilización no solo estaba viva, sino integrada en la propia Tierra. Cuando llegaron al cuartel los primeros protocolos de activación del arma de resonancia, la gente se dividió. Unos exigían atacar de inmediato. Otros decían que destruir el planeta por una victoria no era salvación, sino suicidio. Y yo sentía que estaba entre ambos extremos. Aquella noche salí fuera del domo protector, solo para sentir el viento, ver las estrellas y asegurarme de que el mundo aún existía. Pero el cielo ya estaba cubierto por las sombras de las naves, y la tierra temblaba incluso donde no había combates. Entonces comprendí que solo teníamos una oportunidad, no de vencer, sino de entender, no de sobrevivir, sino de cambiar. Por primera vez no temía a los senoides. Temía que la humanidad pudiera destruirse no por haber perdido, sino por no haber aprendido a elegir algo distinto a la guerra. Siempre me enseñaron que la historia es un lujo de tiempos de paz, pero ese día comprendí por primera vez que la historia puede cambiar el curso de una guerra. Todo comenzó con un hallazgo que no debería haber existido. Un grupo de mineros exploradores que trabajaban en los restos de otra ciudad subterránea colapsada descubrió unos objetos extraños.
Estaban allí como si alguien los hubiera dejado a propósito, como marcas en un sendero. Los artefactos parecían capullos de cristal oscuro, dentro de los cuales brillaban débiles reflejos de luz. Pensé que sería otra arma de los senoides o una trampa, pero resultó ser su memoria. Los llamamos mnemocápsulas. Y cuando los científicos lograron extraer los datos de ellas, todo cambió. Fue la primera vez que escuchamos su historia, no a través de destrucción y ataques, sino directamente. No eran conquistadores, eran fugitivos que habían sobrevivido a una catástrofe tan antigua que nuestra galaxia parecía joven comparada con su dolor. Estaba en la cúpula de mando cuando llegó el informe descifrado. En la pantalla frente a mí pasaban imágenes demasiado lejanas y extrañas como para aceptarlas de inmediato como reales. No eran ciudades, sino colmenas biomecánicas del tamaño de planetas. No eran naves, sino criaturas que crecían como asteroides vivos y viajaban entre las estrellas. Y entre todo eso estaban los senoides, aún no marcados por el tiempo ni la guerra, una civilización de simbiosis que no conocía diferencia entre carne y metal. Pero lo principal no era eso. Sus mundos fueron destruidos por otra raza, una fuerza fría y sin emociones que borraba la vida de las galaxias como si corrigiera errores en un código. Los senoides no invadieron la Tierra, huyeron a ella. Su flota fue destrozada y arrojada por un golpe que los lanzó hacia nuestro joven planeta como fragmentos ardientes de un universo moribundo. Se durmieron en las profundidades del planeta no para prepararse para un ataque, sino simplemente para sobrevivir, escondiéndose del enemigo cuyo nombre había sido borrado por la oscuridad del cosmos. Cuando terminé de ver la cápsula sentí emociones encontradas. Primero miedo, no hacia los senoides, sino hacia el conocimiento de que nuestra intrusión en su sueño fue para ellos una señal de amenaza. Luego ira. Habíamos destruido la paz de un ser que había sobrevivido a un apocalipsis galáctico, y ahora nos sorprendía que se defendiera. Y finalmente llegó una comprensión extraña y pesada. Se parecían a nosotros mucho más de lo que queríamos admitir. También tenían historia, cultura, ciencia. Tenían sus tragedias, sus cicatrices. Su memoria no estaba llena de odio, sino de desesperados intentos por sobrevivir. Pero lo más aterrador no era eso. En varias cápsulas se repetía una misma idea, una frase que parecía una ley de su biología: sobrevivir a cualquier precio. No era solo una creencia, era un instinto. Si sienten amenaza, no se detendrán. Nunca. No sabía qué hacer con eso. Nuestra guerra apenas comenzaba y ahora estaba claro que no habría tregua fácil. Ellos no confiaban en nosotros, como nosotros no confiábamos en ellos. ¿Y cómo explicar a alguien que lo ha perdido todo que no quieres hacerle daño? Nosotros mismos despertamos un miedo antiguo, más profundo que cualquier instinto de supervivencia. Y lo peor era pensar que la fuerza de la que huían podría seguir existiendo. Y si algún día encuentra la Tierra, nuestra lucha entre especies será solo una disputa menor frente al horror cósmico. Me senté escuchando el zumbido de los generadores y pensé, tal vez ellos no sean el enemigo. Tal vez el verdadero enemigo ya esté en camino. Y si no encontramos una forma de hablar, y no solo de disparar, simplemente no tendremos tiempo para darnos cuenta de ello. Nunca pensé que el primer contacto consciente entre especies en la Tierra sería una vibración temblorosa del casco biorresonante que me apretaba las sienes y hacía que mis dientes rechinaran, como si mordiera granito. No fue una conversación en el sentido habitual.
Comunicarse con los senoides se parecía más a una invasión de pensamientos ajenos, sentimientos rotos, olores y miedos comprimidos directamente en el cerebro. Fui uno de los primeros en conectarse al canal biorresonante. No porque quisiera ser un héroe, sino porque los ingenieros necesitaban un operador con una psique estable, y mi psicólogo, por error, me marcó como emocionalmente estable. Irónicamente, en ese momento estaba teniendo una crisis nerviosa. Y aún así, cuando se estableció la conexión, sentí que no solo miraba al abismo, sino que por primera vez entendía que el abismo no era vacío. Estaba vivo, y me devolvía la mirada. Los senoides no hablaban con palabras, transmitían significados. El primer significado fue como un golpe en el pecho. Hambre. No un hambre animal, sino cósmica. Hambre de movimiento, de espacio, de crecimiento. Para ellos, desarrollarse era lo mismo que respirar. Detenerse significaba morir. Su mundo había sido destruido, y desde entonces su esencia se redujo a una sola fórmula: expansión o extinción. No comprendían qué eran los límites, no reconocían el concepto de territorio ajeno. Un planeta era solo un entorno que debía adaptarse, y esa era la terrible verdad. No querían luchar. Simplemente no se les ocurría que pudiera existir otra forma de vivir. Cuando nuestros científicos intentaron explicarles lo que nosotros llamamos agresión, respondieron con una resonancia cuyo sentido sentí en la piel. Parásito es quien impide vivir. Resultó que así era como nos percibían, y aún así ocurrió algo extraño. Por primera vez no atacaron. Durante una de las sesiones de conexión percibí una sensación parecida a la curiosidad, débil, como un reflejo en la niebla. Quizás por primera vez en su historia se encontraron con una especie que no solo resistía, sino que intentaba comprender. Vi su mundo como ellos lo sentían: túneles vivos, colonias de conciencia, energía que fluía por el suelo como sangre. Comprendí que sus enjambres no eran ejércitos. Era una sociedad donde cada uno conocía su lugar desde el nacimiento. Sin envidia, sin dudas, sin caos. Sentí que en el fondo les envidiaba, y quizá por eso me arriesgué a enviar una respuesta. No una orden, ni una amenaza, sino una emoción. El recuerdo de mi infancia, cuando estaba descalzo sobre la tierra tibia después de la lluvia y no pensaba ni en el futuro ni en el miedo. Solo sentía la vida. Su resonancia titubeó, como si alguien hubiera roto una ley no escrita. Entre nosotros se abrió un corredor de comprensión, y fue justo entonces cuando las negociaciones estuvieron al borde del colapso. El mando militar decidió que los senoides exigían recursos y estaban dispuestos a intercambiar una tregua por acceso al manto terrestre. Pero no exigían, advertían. Necesitaban las profundidades porque su tecnología se basaba en la energía interna de los planetas. Si no podían expandirse, sus colonias simplemente morirían. Y cuando les propusimos un acuerdo limitado sobre una zona de extracción, la resonancia golpeó como un trueno de furia. Para ellos, ofrecer límites era ofrecer muerte. Vi cómo la misión de negociación se desmoronaba en polvo. El mando exigió cortar todo contacto. La flota se preparaba para atacar. Y yo, sentado frente al núcleo biorresonante, comprendí que ya no existían fronteras entre mundos. O encontrábamos un idioma capaz de explicar el valor de coexistir, o seríamos la última generación que caminó sobre este planeta. Y lo peor de todo fue que ya no estaba seguro de que nuestra especie mereciera sobrevivir, si el único idioma que sabíamos hablar era el de la guerra. A veces, una decisión no nace de la razón ni del valor, sino del cansancio. Lo comprendí en el momento en que el Estado Mayor anunció la orden de activar las bombas de resonancia cuántica.
Estos dispositivos no solo destruyen la materia, alteran la propia estructura del espacio, borrando planetas con la misma facilidad con que borramos una línea de texto fallida. Planeaban detonar la Tierra desde dentro para evaporar junto con el planeta a los senoides. Escuché el mensaje seco de los militares y me sorprendió la calma con la que pronunciaron las palabras sobre la muerte de 10.000 millones de personas. Dijeron que era la única salida, porque la inteligencia había revelado una verdad terrible. Los senoides, al final, planeaban destruirnos. Resultó que las señales que los biólogos interpretaron como resonancia de comunicación contenían fragmentos ocultos, mapas de fallas subterráneas marcadas como puntos de invasión biomasiva. Significaba que todo este tiempo habían estado negociando con nosotros con un cuchillo escondido a la espalda. No podía simplemente aceptar eso, porque yo mismo había visto su percepción del mundo a través del biorresonador. Sentía su miedo a la extinción, comprendía que para ellos la expansión era un instinto de supervivencia, no un acto de agresión. Pero ahora se revelaba una nueva verdad. Junto al instinto tenían cálculo. No solo querían recursos, consideraban a la humanidad una especie inestable que acabaría destruyéndose a sí misma o a su planeta. En su memoria matricial una vez vi la imagen de su civilización perdida, gigantescas agujas derrumbadas por una ola gris de fuego de vacío. Entonces creí que había sido una catástrofe, pero ahora entendía. Su mundo fue destruido por otra raza, y desde entonces los senoides vivían según la lógica de la acción preventiva. No esperan el golpe, actúan primero. Y mientras la flota terrestre discutía consigo misma, los senoides ya habían comenzado la descomposición silenciosa del planeta, convirtiendo sus entrañas en una telaraña biomecánica. En verdad, para ellos no éramos más que un obstáculo temporal, un estorbo, un saco de huesos sobre un terreno útil. Cuando bajé al centro subterráneo de control, donde se guardaban los códigos de acceso a las bombas de resonancia, no sabía qué haría después. Por un lado, la humanidad siempre mereció una oportunidad de luchar por su futuro. Pero, ¿era ese futuro siquiera posible? Habíamos guerreado entre nosotros durante siglos, destruido nuestro propio planeta mucho antes de conocer otra forma de vida. Si los senoides realmente habían iniciado el proceso de conversión total de la Tierra, en unos pocos años la superficie dejaría de ser habitable. No nos dejaron elección. Aún así, frente al panel de activación, no pensaba en los miles de millones de personas ni en las catástrofes globales. Pensaba en cosas simples: el olor de la lluvia, el sonido del viento entre los edificios, cómo el ser humano es capaz de bondad incluso en los tiempos más oscuros. Entonces comprendí: destruir la Tierra no era defensa, era rendición. La última derrota disfrazada de victoria. Y aún así, la idea desesperada no desaparecía. Si no presionábamos el botón, ellos terminarían el trabajo. Recordé la única emoción que logramos despertar en los senoides: la curiosidad. Eso significaba que podían cambiar. No rápido, no en una generación, pero podían. Me conecté al núcleo de biorresonancia y transmití una última señal. No una palabra ni una emoción, sino una elección. Les mostré que estábamos dispuestos a morir por la libertad, pero no por la destrucción. Que podíamos aniquilar la Tierra, pero no lo haríamos si existía aunque fuera una mínima posibilidad de coexistencia. Les permití ver nuestro miedo, nuestra terquedad, nuestra ilógica capacidad de sacrificio. Y cuando me desconecté, la resonancia se calmó. No sé si nos entendieron, no sé si eso cambió algo, pero tomé mi decisión. Dejé el código de acceso bloqueado. Si ese fue el último día de la humanidad, quise vivirlo no como verdugo,